Un virus ransomware es ese tipo de virus que encripta los archivos y luego solicita un rescate a cambio para poder devolver los archivos. También hay otros tipos de ransomware, por supuesto, estamos hablando de los bloqueadores de pantalla, los que ponen anuncios y con eso que te obligan a pagarlo para poder destrabar ese bloqueo. Luego tenemos pues, otros que directamente simulan ser alguna entidad gubernamental también, pero prácticamente la finalidad es la misma, siempre es exigir algún rescate monetario para poder darle libertad al usuario luego el control de su equipo, ¿no? En este caso particular nos vamos a remontar bastante en el tiempo, porque obviamente no existían las mismas herramientas que había en el día de hoy y tampoco se esperaba que hubiera algún tipo de ciberpandemia, se puede decir de esa forma, de este estilo, que ha sido muy grande. Entonces, obviamente, tenemos que entender qué es WannaCry, cómo surge, y para eso tenemos que remontarnos bien atrás. Ahora sí pueden ver la línea de tiempo a poco, donde tenemos en primer lugar la cuestión de, bueno, antes de la línea de tiempo quiero explicar un par de conceptos que son importantes también, que los voy a estar mencionando, pero son importantes a tener en cuenta, ¿no? Primero, obviamente, esto es sabido, pero una vulnerabilidad de software no es más que una debilidad o fallo de un programa, de un software, que puede ser explotado por algún tipo de ataque malintencionado o por un código malicioso con el fin de comprometer la seguridad o el funcionamiento del sistema en el que se ejecuta el software. Entonces, estas vulnerabilidades lo que hace es permitir a que los atacantes accedan a datos sensibles, que puedan tomar el control del sistema y también ejecutar acciones no autorizadas. Em, las mismas, por supuesto, que deben ser reparadas mediante parches lo suficientemente rápido con tal de que no se puedan propagar y esto ocasiona pues, un problema mucho más grande, ¿no? Entonces, ahora sí, volviendo al tema de la línea del tiempo, ¿no? Tenemos, en primer lugar, en el año, nos remontamos al año 2013, donde tenemos el tema de la NSA. ¿Qué es la NSA y qué es el rol que ha jugado en esta historia, ¿no? Bueno, la NSA, por supuesto, es la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, que una de sus funciones es recopilar, analizar, proteger la información relacionada con respecto a la seguridad nacional. Eh, Siempre pues ha estado un poco en el ojo de la polémica, no sé si recuerdan el caso, si es que lo saben, el de Edward Snowden, pero bueno, en los casos pues de ese estilo, también en el año 2013, de hecho por eso se terminó yendo Edward Snowden, que en realidad en vez de cumplir con la seguridad de las personas, se aprovechaban y creaban muchos de estos eh, programas maliciosos o tenían esa finalidad de espiar a las personas con tal de recopilar información que por supuesto todo esto era antiético, no iba a favor de lo que en teoría debería ser una agencia de seguridad como es la NSA, ¿no? Entonces, eh, lo que decía Edward Snowden un poco puso en manifiesto estas extensas actividades de vigilancia electrónica que la agencia llevaba a cabo, entonces la reputación en sí empezó a bajar de la NSA y empezó a generar una cierta preocupación con respecto al tema de la privacidad de los ciudadanos y todas esas implicaciones éticas que llevaban esas prácticas, ¿no? Entonces, uno de esos temas que la NSA empezó a desarrollar y que empezó a complicar mucho luego en la historia es Eternal Blue. ¿Qué es Eternal Blue? Bueno, les voy a mostrar un poco lo que es Eternal Blue. Eternal Blue es un exploit. ¿Qué es un exploit? Una secuencia de comandos para poder ejecutar alguna y explotar una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, tenemos una secuencia de comandos y ya, por supuesto, Eternal Blue es, yo creo, de las vulnerabilidades más famosas. Hay un par de fotos más o menos de cómo se ejecutaba Eternal Blue, obviamente de una forma muchísimo más compleja, pero realmente Eternal Blue es uno de uno de los exploits más famosos para poder aprovechar vulnerabilidades. Entonces, Eternal Blue lo empieza a crear la NSA en 2013 y por supuesto que en ese tiempo teníamos que mantener las cosas extremadamente secretas. No podemos decir al aire, ay, estamos creando un exploit súper importante que tiene la capacidad de explotar cientos y cientos de máquinas y poder buscar y robar información. Por supuesto, esto no se podía decir al aire, sino que
era una cuestión totalmente de secreto de Estado, ¿no? Entonces, Eternal Blue se empezaba a gestar, ¿no? Luego tenemos, por supuesto, el tema de que, claro, pasa el tiempo, y esa perdón, otra vez confundiendo, ese exploit se termina siendo expuesto a la luz, en parte por un grupo de ciberdelincuentes que se llamaba The Shadow Brokers. The Shadow Brokers es un grupo muy famoso en su tiempo. Acá lo voy a mostrar, The Shadow Brokers. Este grupo, que lo que se dedicaba más que nada era tratar de robarle a la NSA muchas de esas herramientas y las terminaban vendiendo en la Darknet. Y con eso pues conseguían un rédito. Muchas veces las acciones de Shadow Brokers se vinculaban al bien, pero en este caso particular de la historia no iba a ser ese caso, sino que iba a ser el mal, ¿no? De hecho, si me aguardan un segundo, tengo acá una foto de un comunicado que hizo de Shadow Brokers, aquí está. Hay un comunicado que realizó este tipo de gente, el cual justamente decía, nosotros acá venimos a hacer el mal, a pesar de que estamos haciendo recurrentemente el bien, ¿no? Aquí si lo puedo encontrar por acá. Este video es muy bueno de Víctor Montoya. La realidad es que acá se aprende mucho. Pero bueno, básicamente lo que dice es lo siguiente. La semana pasada el Shadow Broker estaba tratando de ayudar a las personas. Pero en este caso particular, en esta semana, la idea que tiene Shadow Brokers es joder a las personas. Algunas personas tendrían el mismo problema. Esta semana es acerca de hacer dinero. O sea, lo que quiere decir es que ahora sí les vamos a vender todo este tipo de cosas. El Shadow Broker está mostrando las cartas y el Shadow Broker quiere seguirte y estar viéndote. A veces las personas no son un objetivo de la audiencia. Seguir los links para nuevas colecciones de Windows Suite, trabajos extraños, o querías que era eso. Unas personas necesitan conversación lectora. Bueno, un poco más haciendo las bromas, ¿no? Que tenían en general. Bueno, pasen un link y ese link sí te redirigía a un comprimido el cual tenía todo ese tipo de exploits que conseguían poder aprovechar todo tipo de vulnerabilidades. Entonces, ya en la historia tenemos un exploit que había sido desarrollado por la NSA durante muchísimo tiempo y que vino un grupo de ciberdelincuentes y que se robó todo ese tipo de funcionalidades que había estado creando la NSA y con eso consiguieron venderla y distribuirla. ¿Ok? Una gran distribución habían conseguido con esa venta, en este caso, del exploit Eternal Blue. Por lo tanto, ya con el exploit Eternal Blue circulando, por cierto, alguna pregunta nada por ahora, en este caso, si nos seguimos, eso queda un poco aparte, porque hay otro tema que surge, que es el protocolo SMB. El protocolo SMB yo creo que es uno de los protocolos más famosos, no únicamente por su funcionalidad, que lo voy a estar mostrando, protocolo SMB del puerto 445. ¿Qué hace el protocolo SMB? Sirve para el tema de compartir archivos entre distintos dispositivos. ¿Ok? Se puede usar tanto en modo servidor como en modo cliente. ¿Ok? Si yo quería, no sé, compartir información con una impresora y generar un tema de una cola de impresora, por ejemplo, o con algún otro dispositivo en la red, todo esto se podía hacer con el protocolo SMB. Un protocolo muy antiguo realmente. ¿Y cuál era el problema? Por supuesto, que era un protocolo y sigue siendo un protocolo extremadamente vulnerable. De hecho, muchas veces cuando uno hace pentesting y se encuentra con los protocolos, uno de los que suena de los puertos es el puerto 445 SMB, que de hecho hay un archivo que son los puertos de red. Esperen que también se los quiero mostrar. Pero esto acá te muestran los puertos. A ver, un segundo. Acá, puertos de red. Bueno, todos estos son los puertos de red que hay cuando uno, por ejemplo, hace pentest y dice voy a hacer un escaneo de puertos. Bueno, es esto, básicamente. Entonces, bueno, a disposición uno tiene, en este caso, si uno se pone a buscar el protocolo, acá está 445, que es el Microsoft 10 o el SMB. También le dicen Samba, bueno, hay varios nombres que tiene
este protocolo, ¿no? Entonces, como este protocolo era muy vulnerable, por supuesto que se iban a ir gestando ¿qué? Exploits para poder atacar algún tipo de vulnerabilidad que surja. ¿Y qué pasó? Surgió una vulnerabilidad la cual podía aprovecharse de justamente este protocolo, ¿no? Entonces, teníamos al equipo de respuesta ante emergencias informáticas, el USCERT, que informó que había una vulnerabilidad, esto en enero de 2017, una vulnerabilidad del protocolo SMB, y contaba que había una posibilidad de que aprovechen esa vulnerabilidad para gestar un ataque. ¿Ok? Si encuentro el mensaje, a ver si está acá, USCERT, SMB, acá está. Este es el mensaje, si no me equivoco, del equipo de respuesta ante incidentes que había informado de que había una vulnerabilidad en este protocolo, ¿no? Entonces decía, en respuesta al reporte público que habla de la vulnerabilidad del protocolo SMB, el USCERT está probando algunas prácticas con respecto al SMB. El servicio está disponible en todos los sistemas de Windows y en sus versiones, que permite a un atacante obtener información sensible que podría afectar a los sistemas. Entonces, te da unas buenas recomendaciones y además que en ese tiempo realmente, sí, no alertaba un poco la cuestión, pero no era algo súper llamativo, porque como mencioné anteriormente, era un protocolo sumamente vulnerable, ¿no? Entonces, siguiendo con la historia, la cuestión es que, claro, tenemos un protocolo SMB, tenemos una vulnerabilidad, tenemos un exploit, nada mejor que utilizar un exploit para poder atacar en la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y en febrero de 2017, un mes después, hay una cuenta que todavía sigue operando, que está muy buena, se llama Malware Hunter Teams, la recomiendo mucho que sigan, pero a ver si la puedo encontrar. Bueno, no está logueado, bueno. Pero es una cuenta que está mostrando cada rato cuando sale algún malware nuevo, que está bastante interesante. Bueno, se te da cuenta de esta de acá. Y justamente cuenta de que salió un nuevo ransomware, ¿no? Como siempre, en ese tiempo tampoco era súper. O sea, sí salió un nuevo ransomware, pero teníamos que ver. La cuestión es que era la primera versión de WannaCry, esa es lo que no se sabía. De que ese ransomware que publicaron, si encuentro la foto estaría bastante bien, no sé si en el video de Víctor Monto ya estaba, creo que sí. Acá. Bueno, este usuario que trabajaba y aportaba para la comunidad de Malware Hunting Team es este. Esta es la primera versión de WannaCry. Fíjense que es para hacer un ransomware y lo que terminó siendo, que fíjense, esta es la primera versión y la versión, bueno, de WannaCry que terminó siendo divulgada y compartida por todo el mundo es esta. Esta fue la versión de WannaCry que al fin y al cabo todos conocemos. Entonces, de pasar de esto, perdón, pasar de esto a esto conllevó un tiempo y por supuesto muchas cosas en el medio que la voy a estar comentando a continuación. Entonces, tenemos esta primera versión de WannaCry que además tenía como método de propagación para poder compartir el malware, pues básicamente correo electrónico. No tenía mucho más. Lo único que permitía básicamente compartir era en base al correo electrónico. No tenía otro método de propagación, ¿no? Entonces, continuando con ese tema, claro, Microsoft tenía que responder de una forma, digamos, ética en ese tiempo ante este problema que había con el protocolo SMB, que publica un parche de seguridad. Prácticamente al mismo tiempo de que se descubre que sale WannaCry, publican un parche de seguridad, si no me equivoco era el MS17010, el cual, claro, arreglaría las fallas que el protocolo SMB contenía, así como todas las vulnerabilidades que podían haber sido explotadas. Pero el problema radicaba en que solamente este parche iba a estar disponible para algunos sistemas operativos. Que si no me equivoco era Windows 10, Windows 8.1, creo que Windows 7 y no me acuerdo cuál más.
pero creo que hasta ahí no eran muchos realmente. Pero bueno, era un parche, no me acuerdo si dónde lo encontraba, creo que acá en el video aparecía. Acá está. Este parche y lo que publicaba Microsoft justamente, ahí está. Este parche que estamos viendo en pantalla, en teoría arreglaba los problemas que tenía el bueno, todo lo que las vulnerabilidades del protocolo SMB. Y esto fue en marzo del 2017, ya había pasado 2 meses de que se había publicado eh, la vulnerabilidad y se había ya divulgado que había un problema en el protocolo SMB. O sea, tardaron bastante. Estas cosas no pueden durar más de una semana, sin dudas. Pero bueno, volviendo al tema, esto se publicó únicamente para algunos sistemas operativos, pero claro, los que estaban más viejos, onda Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, por ejemplo, Windows 8 también, quedaron totalmente apartados y vulnerables a cualquier ataque que pueda haber contra el protocolo SMB. Siguiendo después con el camino paralelo, se empieza a gestar una segunda versión de WannaCry. Si no me equivoco, fue que Carsten Kine lo tenía acá colocado, ¿sí? Pero se empieza a gestar una segunda versión de WannaCry que tenía mejoras en la interfaz, mejoras en los métodos de propagación porque se incluía también el método de Internet y por supuesto esto iba a continuar avanzando, pero nunca se pensó de que esto iba semanas después a crear pues, básicamente una ciberpandemia mundial, en cierta forma, ¿no? Al mismo tiempo, prácticamente sucedía esto, The Shadow Brokers, que era el grupo que yo mencioné anteriormente, también dejó al descubierto un backdoor. ¿Qué es un backdoor? Sería como una puerta trasera a la que uno puede acceder remotamente y con eso tener control remoto sobre un sistema, ¿no? Este backdoor en concreto fue Doble Pulsar, que Doble Pulsar ya había, acá está, ya había infectado prácticamente 200.000 computadoras, ¿no? Entonces, claro, tenía este tema, que era un Doble Pulsar, lo encastraron para que funcione el protocolo SMB y teníamos, por supuesto, una muy linda combinación para utilizar. Tenemos vulnerabilidad del protocolo SMB, tenemos un, un backdoor que es muy útil para este protocolo y un exploit que también lo podemos utilizar para realizar un ciberataque, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que sucede es que WannaCry saca una tercera versión, pero ahora sí incorporando el exploit Eternal Blue que había sido desvelado por The Shadow Brokers y también por el mismo grupo que había sido desvelado el backdoor Doble Pulsar. Y con esto tenemos una combinación perfecta para iniciar una ciberpandemia. Y claro, uno se pone a pensar y decís, estas cosas no se pueden gestar en un tiempo grande. No, se gestan prácticamente, que eso. Bueno, acá fue el primer ransomware. No, ransomware de la época de los 90 ya había ransomware con algoritmos de cifrado de esos. Bueno, hay una historia también muy buena porque los primeros ransomware se mandaban por correo. O sea, vos tenías que mandar el pago por correo cuando no existía Bitcoin ni nada, estoy hablando de la época de los 90. Prácticamente para ejecutar un rescate, vos tenías que mandar, no sé, X, $15 a un correo a una tal dirección. Claro, eso que afectaba totalmente al anonimato de la persona y era muy fácil descubrir quién había sido. Pero si había, no sé, te mandaban un cassette, decir, mete este cassette porque es de un programa que te sirve para, no sé, limpiar la computadora o un programa de diseño, no sé, cualquier cosa. Entonces, claro, en realidad no era eso, sino que era un ransomware que quizás no encriptaba los archivos, pero sí te ponía un bloqueador de pantalla. Entonces, claro, te decía, bueno, te bloqueamos la pantalla, ahora para poder desbloquearlo y que te mandemos nosotros el cassette para que puedas desbloquear la pantalla, tenés que mandar $15 o 20 a esta dirección. Y esto te digo, la época de los 90, ahí recién se empezó a hablar con respecto al tema de los ransomware. Por supuesto, con la llegada de Bitcoin y de anonimato y todo, encontramos los ransomware modernos de hoy en día y con algoritmos de cifrado muchísimo más potentes como el RSA. Al fin y al cabo nos encontrábamos una combinación muy buena para poder seguir continuando y seguir con este tema de gestar buenos ransomware, poder expandirlos bien, además que tengan seguridad
no solo a la hora de poder cifrar los archivos, sino también a la hora del pago, que el ciberdelincuente no se ha descubierto fácilmente. Entonces, WannaCry te diría que sí es el más famoso, pero hablar de ransomware sí, en la época de los 90, por lo menos. De ahí no me acuerdo si hubo más antes, pero de esa época ya se hablaba del concepto de ransomware. No sé si con la palabra, pero sí en el diseño como lo conocemos hoy, ¿no? Entonces, regresando al tema, empieza a gestarse el tema de WannaCry. No sé si hay un timeline del mismo 12 de mayo, que es cuando inicia el tema. Acá, sí, sí, hay un timeline. Todo esto ocurrió el 12 de mayo. O sea, si lo comparamos con la pandemia del COVID, por ejemplo, claro, la pandemia del COVID, ¿qué fue? Bueno, en fines de diciembre en Asia, en febrero Europa, en, no sé, marzo América. Claro, pero en un mundo globalizado y ciberconectado, básicamente, estas cosas prosperan en minutos. ¿Ok? Fíjate, a las 7:44, primera víctima en Asia; a las 8:16, primera víctima en Latinoamérica; a las 10:05, primera víctima en Europa; a las 10:08, primeras víctimas en Brasil y Argentina; a las 12:40 ya el 72% de todos los equipos en Asia estaban infectados. Y a las 15:28 el 65% de los equipos en Latinoamérica estaban infectados. Todo esto pasó en un lapso de 8 horas. ¿Ok? Entonces, todo ese tema empieza a surgir. Y claro, uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cómo puede conseguir infectarse? ¿Por qué sucede estas cosas? ¿Por qué va tan rápido? Bueno, por varios motivos. Lo primero es que en un entorno empresarial, la gran mayoría de computadoras están interconectadas, ya sea por cable o de forma inalámbrica o incluso en redes LAN. Entonces, si uno tiene un entorno empresarial que está conectado, se infecta una, se infectan todas. ¿Ok? Porque justamente al tener esa forma del desplazamiento lateral y todas esas habilidades, al fin y al cabo puede conseguir todo eso. Y si sumamos además el tema del protocolo SMB, mucho mejor. Ya les dije, el protocolo SMB sirve para poder compartir archivos entre computadoras. Buenísimo, le compartimos el ejecutable, se ejecuta solo con el backdoor y ya está. Facilito, tenemos a toda la empresa totalmente controlada. Y de ahí pues va saltando, salta una empresa, salta la otra, salta la otra. Y con eso, claro, uno no hace falta que le llegue el phishing, que hubo muchos casos de phishing, o que lo descargue de internet, sino que básicamente podía ser infectado prácticamente solito. Solito porque tenías una vulnerabilidad del protocolo SMB, lo aprovechabas con el exploit, luego saltabas con el backdoor y listo. Y con eso pues tenías prácticamente a gran parte de la población conectada. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa, muchos de estos entornos empresariales, quizá no hoy, pero hace 7 años todavía usan Windows XP. Entonces no tenían el parche instalado. También, bueno, obviamente Windows Vista, todo eso, pero muy pocos tenían Windows 10 o Windows 8.1. Algunos pocos tenían Windows 7. E igualmente, aunque tengas Windows 7, igual te ibas a tener problemas. Pero muchos entornos empresariales aún usaban el Windows XP. Y ahí es cuando la pasaban peor todavía. Pero como digo, todo esto fue el 12 de mayo, todo junto. Y es un problema, por supuesto, para todas las empresas. Pero bueno, todo esto generó un daño muy importante. Acá creo que en Wikipedia lo menciona particularmente, cuál fue el daño que generó en cuanto a plata. Fíjense, se afectó en todo el mundo más de 300.000 computadores en 150 países, con daños de prácticamente 100 millones a 1.000 millones de dólares, que es muchísimo, por supuesto, para hacer un ransomware de pandemia, que por supuesto en ese tiempo no se terminaba de conocer, ¿no? Acá, bueno, acá se puede ver un poco más con respecto al tema de todo lo que fue el ciberataque, ¿no? Entonces, por supuesto que, bueno, acá está, comenta el tema de los pagos, 327 pagos, que se recolectó $130.000. Esto en conceptos de pagos, pagos directos en este caso al culpable, que ya vamos a hablar de quién fue y quién ideó todo esto, ¿no? Pero pagos solamente en rescates de $130.000. Les voy a mostrar nuevamente la interfaz para que vean. No me acuerdo en cuál la había dejado. Acá.
Esta es la interfaz, ¿no? De WannaCry, que fue la que todo el mundo ya conoce, ¿no? Entonces te contaba de que tu computadora tiene los archivos encriptados. Si lo puedes recuperar, bueno, obviamente tenés que mandar $300 en Bitcoin, que les digo, $300 no es nada, ¿eh? Para hacer un ransomware, $300 no es mucho lo que pedían. Hay ransomware hoy en día que realmente piden una barbaridad. $300 en ese tiempo, no me acuerdo cuánto eran Bitcoin, si no me equivoco, era 0,1, me parece, creo. Pero no era prácticamente nada. Pero porque uno ve los ransomware de hoy en día y lo que piden es una barbaridad. Pues son cifras que obviamente asustan, pero que no había miedo en pagar. O sea, tenías todo el entorno en problemas, no te funcionaba y prácticamente no te quedaba otra más que pagar. Decir, bueno, pierdo $300, pero déjame funcionar la empresa. A eso voy, ¿no? De hecho, no sé si los de Lockbit Ransomware, Payment, porque los de Lockbit sé que pedían una barbaridad. No sé cómo se menciona por acá, pero sé que andaban en cifras súper altas los de Lockbit, que es un grupo mucho más actual, ok, que ya ha infectado a muchos, también es una historia aparte la de Lockbit. No me acuerdo si hay alguna se mencionan cifras, pero la verdad que Lockbit creo que se va a pedir hasta $200,000. Y eso sí son cifras muchísimo más altas que, te aseguro, una empresa importante te lo paga igual, con tal de que pueda tener la posibilidad de que recupere los archivos. Por supuesto que les recomiendo a todos que si algún día tienen un ransomware no paguen. A usted le pido $5 millones. Claro, por supuesto. Además tengamos que una cosa en cuenta. Cuanto más concreto sea el ataque y más objetivo, por ejemplo, digo, voy a atacar, como dice Marshall, a Digital. ¿A Digital le voy a pedir $100 o $1,000? No, porque sé que lo más probable es que me pague. Les voy a pedir más. Les voy a pedir $5 millones porque puedo. Lo de Love yo no pago, resolver el problema costó $20 millones. Claro. Pero obviamente, a ver, yo les recomiendo, bueno, yo como no puedo recomendar nada, ¿no? Pero la idea, que siempre la gran mayoría de expertos menciona, es no pagar. ¿Por qué? Porque nada te garantiza, primero, que contribuís a la cibercriminalidad, ¿no? Y segundo es, nada te garantiza que estas personas tengan la clave de cifrado. Porque ¿cómo funciona esto? Los algoritmos de encriptación tienen una clave pública y una clave privada. La clave pública la usan para cifrarlo. Ahora, la clave privada es la que se usa para descifrar. Esa es la que uno necesita adquirir. Y además tenemos varios sitios, por ejemplo, no sé si conocen No More Ransom, pero No More Ransom a veces tiene eh, claves de descifrado que te permiten, por ejemplo, acá hay varios, Blackbuster, Ricida, Lockbit, Akira, son ransomware que son realmente populares hoy en día y que uno puede descargar su desencriptador. Fíjense que acá podemos descargar este desencriptador para poder descifrar los ficheros. Y acá hay muchísimos más. Fíjense que tenemos muchos. Creo que WannaCry no está, pero bueno, después se terminó ya arreglando, pero en general hay muchísimos. Ah, sí, mira, WannaCry, ahí está, todavía sigue. Pero hay muchísimos que esto, la verdad que fue un gran éxito. Creo que no me acuerdo si lo hizo algo en la comunidad europea en general, pero la verdad que está muy, muy bien en general para, no lo digo a nivel usuario, pero sí en entornos empresariales donde sí es necesario que se tome una decisión rápida, ¿no? Entonces quiero volver al tema. Bueno, todo este tema, claro, empezó a prosperar y demás, y había muchísimos inconvenientes. Acá hay un mapa, por ejemplo, de los países más infectados por WannaCry. Obviamente, eh, no sé si hay uno que tenga los números en sí para poder compartirlo. Si lo dice por país, a una WannaCry, les puede tener luz, bueno, pero esto es para Eternal Blue en particular. ¿Cuánto es de WannaCry? Bueno, esto para Latinoamérica, Venezuela, prácticamente la mitad, más de la mitad, por Colombia, México, Perú, Argentina, Brasil. Bueno, mucho esto para especialmente de Latinoamérica, si es que les interesa, pero acá es una lista de todos los países que han sufrido ciberataques, ¿no? Entonces, claro, todo esto, como digo, esto ocurrió en cuestión de horas. 8, 9, 10 horas ya tenías todo esto infectado. Entonces, uno, claro, tiene que ser muy rápido para poder continuar con la infección y después, por supuesto, ser muy rápido para poder arreglarla. ¿Cómo se mantenía WannaCry? Pues es una pregunta interesante. ¿Cómo se mantenía WannaCry activo?
Bueno, había como un arma secreta que tenía WannaCry para poder ejecutar sus payloads. Un payload es justamente todas las secuencias y todo lo que realiza un, un malware, no importa si es ransomware o malware, pues que haga tal esto, por ejemplo, que haga tal ventana, que encripte los archivos, todo eso es parte del payload, ¿no? Entonces, para poder ejecutar todo su payload, WannaCry lo que hacía era disponer de un sinkhole. ¿Qué es un sinkhole? Bueno, un sinkhole es una página literalmente que no está registrada. Sinkhole Internet. Una página que no está registrada. Entonces, yo mando una petición a una página que no está registrada, ¿cuál va a ser la respuesta? Va a ser cero. O sea, no voy a tener respuesta y por lo tanto, en este caso, lo que hacía WannaCry es, si yo mando una petición a este dominio y la respuesta es cero, ejecuto el payload. Ahora, si la respuesta es 1, no ejecuto nada. Acá hay, por ejemplo, una imagen que lo explica bien. El cliente que hace va a internet, le pide, en este caso de Bill Webster, bueno, supongamos que este es el sinkhole, le pide una petición, manda una petición, ¿no? Entonces, en este caso, al mandar una petición y que tiene una falsa IP y que prácticamente no va a haber una respuesta, el cliente recibe las instrucciones del sinkhole, que era básicamente el payload. También se conoce como sinkhole attack, ¿no? Pero en este caso era lo que aplicaba WannaCry para poder ejecutar todo su payload y todas sus formas de poder propagar su ciberataque. Entonces, si uno se pone a pensar, a ver, se los voy a dejar a ustedes, ¿cómo podríamos detener un ataque de sinkhole? Si tenemos una página que no está registrada y cuando mandamos una petición a esa página que no está registrada, nos da una petición cero y con eso ejecutamos el payload, ¿cómo creen que podríamos detener un ciberataque de este tipo o un ataque? ¿Cómo creen que podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos detener un ataque sinkhole si hay una página que no está registrada? A ver si alguno la sabe. Si pueden pensar un poquito cuál es la idea a la que quiero llegar. No es difícil, si para pensar, tenemos una página que no está registrada. Y nuestra idea es que que cuando mandemos una petición, en realidad sí nos devuelva algo. En este caso, el dominio está vacío, no está registrado. Si nosotros queremos que sí nos devuelva algo, ¿qué creen que deberíamos hacer con una página que no está registrada? Podríamos hacer poisoning, pero hay una forma mucho más sencilla, que es básicamente registrar la página. Porque si hay una página que no está registrada y la petición siempre va a ser cero, para conseguir que la petición sea 1, lo que hay que hacer es registrar la página. Entonces, al registrar la página, la petición va a ser 1 y por lo tanto no se va a poder procesar con el payload. Bueno, esta idea que hoy lo estoy diciendo y parece una obviedad, en 2017 era un boom y nadie lo sabía hasta que llegó una persona particular que, o sea, nadie sabía esto en su tiempo, pero una persona particular que se llamaba Marcus Hutchins, ¿no? Este hombre que muchos lo pueden apodar como el héroe, el salvador del ataque, pero esta persona, este británico, consiguió salvar a toda la humanidad del ataque de WannaCry, básicamente haciendo la forma más sencilla posible, que era registrar el dominio del sinkhole, porque uno lee el código de WannaCry y dice, bueno, hay una página que no existía, es como si yo ponga, no sé, una serie de caracteres, no sé, 30 caracteres aleatorios, cualquiera, ¿no? Y .com. Y claro, esa página no está registrada. Es como, no sé, voy a venir acá, voy a poner un par de caracteres, así, .com. Claro, esta página no existe. No existe. Esta, ponele, esto puede ser un sinkhole perfectamente. Pero claro, si yo agarro esta misma página y la registro, en realidad sí existe ahora. Y por lo tanto la petición va a ser 1. Entonces lo que hizo este hombre fue registrar la página. Y al registrarla, la petición va a ser 1. Y por lo tanto, al no ser sinkhole, pudo que la extensión sea 1 y detener el ciberataque. Entonces no se iba a poder prosperar porque no iba a poder ejecutar su payload. Una idea, les digo, muy fácil. Pero en realidad uno se pone a pensar y dice, ¿por qué hacía esto? Bueno, obviamente que muchos de los ransomware tienen su propio kill switch. Un kill switch es como un botón de apagado que en caso de que se salga algo de control,
y necesitamos un apagado inmediato, podemos activar el kill switch y se apagan todas las funciones del malware, ¿no? Entonces, Hutchins adquiere este dominio por creo que alrededor de 10 o 11 dólares, y en vez de pasar a ser sinkhole DNS, pasó a ser domain DNS, porque ahora sí era una página de dominio. Entonces la petición era 1 y el ransomware simplemente no iba a poder proceder con el funcionamiento. Entonces, de esa forma, se pudo contener temporalmente la infección, porque después WannaCry terminó creando una variante más sin el kill switch, pero lo pudo contener temporalmente la infección. Entonces, múltiples organizaciones pudieron tener la ayuda suficiente y el tiempo para fortalecerse y evitar que más dispositivos terminen cayendo en las manos de WannaCry, ¿no? Y muchos hoy dicen que Marcus Hutchins terminó salvando la humanidad de una forma un poco insólita, pero terminó salvando la humanidad al fin y al cabo, ¿no? En ese tiempo. Y todo eso, les digo, ocurrió en cuestión de horas, porque se termina registrando el dominio como aparece en la línea de tiempo a las 17:08 y la ciberpandemia arrancó a las 7 de la mañana. O sea, 10 horas se había conseguido resolver, pero una cuestión que era necesario actuarla de forma rápida. Entonces, con todo eso, después WannaCry crea una otra variante, pero ya era tarde. ¿Por qué? Porque los antivirus ya lo podían tener en sus bases. En ese tiempo no se hablaba tanto de la cuestión heurística de los antivirus, sino era más por de firmas. Entonces le dio el tiempo para poder inculcarlo en sus bases de datos y con esto poder frenar el ciberataque. Hay una charla de Marcus Hutchins, si la quieren ver un día, en WannaCry, que le hacen, que está bastante interesante. Bueno, la historia de Hutchins, porque este chico también tuvo muchos problemas, estuvo preso, no por este caso particular, sino por otros, por haber colaborado en algunos otros problemas, como creación de rootkits y demás. Pero bueno, recomiendo este video en particular, que está bastante interesante, que cuenta en primera persona pues cómo fue su experiencia tratando de frenar este ciberataque, ¿no? Y además que es un video bastante interesante. Pero bueno, ya con esto, la respuesta de Microsoft, que había quedado totalmente en ridículo, tenía que llegar, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, para esa altura ya había más o menos como 300.000 dispositivos conectados. Los más afectados pues terminan siendo los que más conectados a Internet estaban. India, Rusia, Ucrania, más o menos por ese lado. Muchas empresas como Nissan, Latam, Telefónica, Chevrolet, después obviamente áreas bancarias, médicas. Claro, es el tema. Si vos tenés por ejemplo, un ransomware que afecta a entidades médicas y con eso dejaba sin funcionamiento, por ejemplo, bancos de sangre, estaba en juego la vida de las personas. Hasta ese punto podía terminar llegando, entonces por eso era la disposición de tener un kill switch. Y después, claro, también había otro miedo, que era conociendo el antecedente de Stuxnet, que por si no saben, Stuxnet fue, en mi opinión, uno de los malware mejor elaborados de la historia. Algún día también les voy a contar esa historia, pero esta es mucho más larga, la de Stuxnet. Pero fue un malware que tenía la posibilidad de cambiar el comportamiento de plantas nucleares. Entonces tenía ese miedo, ¿no? De que WannaCry llegue hasta el punto de infectar y afectar plantas nucleares y que llegue a que obviamente tengamos un problema gigantesco a nivel mundial. Pero bueno, vamos a suponer por supuesto que eso no sucedió y afortunadamente pues se terminó parando la situación de forma mucho más temprana. Entonces, obviamente después tenés a Microsoft, que llega tarde, porque Microsoft siempre llega tarde, pero finalmente terminó siendo la fácil, que es darle acceso al parche de seguridad que había mencionado anteriormente para todos los sistemas operativos que no podían contar con él. O sea, Windows XP, Windows Vista, Windows Server, Windows 8, todos los que no habían sido parte del parche que mencioné anteriormente, ahora sí lo podían estar, ¿no? Entonces, también la USCERT había elevado una alerta mundial donde avisaba, por supuesto, los peligros de este ransomware y posibles consecuencias para usuarios y también las organizaciones. Pero bueno, en ese tiempo, pues WannaCry terminó creando una nueva variante innecesaria porque ya muchos antivirus ya lo tenían. Después se crea una herramienta de una universidad de Inglaterra para poder ser capaz de detener a WannaCry. Había un desencriptador, por lo tanto, obviamente, el mundo se movió muy rápido, ¿no? En forma de que se pueda parar este ciberataque. Entonces, después de todo esto, uno siempre se pregunta, bueno, ¿quién es el culpable? ¿Quién fue el culpable? Porque en esta historia siempre hay alguien que tuvo que haber hecho. Esto no puede ser por arte de magia, ¿no? Bueno,
acá les presento a los amigos de Lazarus Group, que estos tipos son norcoreanos. Esto ya los había mencionado yo particularmente. Pero bueno, este señor, uno de los líderes, y obviamente su secta linda, pero son norcoreanos. Y con 99,9% de seguridad, uno puede afirmar de que estos hombres sí crearon WannaCry. De hecho, creo que en Wikipedia ya los menciona como los creadores. Pero estos tipos, aparte de haber estado en el tema de Sony Pictures, también estuvieron en Blackwater, en otros ataques. Falta el Banco de Bangladesh también por acá. Pero bueno, acá justamente se menciona el tema de WannaCry, que según ellos, según Wikipedia, terminó siendo adjudicado para la salud. Esa es la teoría prácticamente que todos coinciden. Otros dicen que fue la gente de Estados Unidos de la NSA, pero en realidad yo creo y lo que todo el mundo y la comunidad de ciberseguridad coincide es que Lazarus Group fue el culpable de haber ideado WannaCry, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto a prácticamente 7 años de que ocurrió, no? Sino que, a ver, WannaCry terminó convirtiéndose en el ransomware más famoso, sino que fue también el primero en poder hablar de una escalada mundial, ¿no? Estamos hablando ya de un malware que en 10 horas te podía infectar todo el mundo. O sea, tuvo un impacto mundial muy fuerte. Y además la gente se hizo la pregunta de cómo podía ser que un simple virus informático pueda someter a gran parte de la población y poner al virus todas las tareas diarias. Y ahí es cuando terminó sucediendo todo el tema. Además, recordemos que la humanidad ya había pasado por muchas ciberpandemias, no fue la primera. Fue la primera en cuanto a ransomware, pero no es que haya sido la primera como tal, ¿no? Si saben, algunos estarán de acuerdo en que, por ejemplo, ¿cómo fue esta? Bueno, algunos gusanos, por supuesto, I Love You, Melissa, también fueron importantes, pero eran gusanos. Eso sí, afectaban a todo el mundo. Pero en el caso de WannaCry, pues hablábamos de conceptos de ransomware. Y bueno, con eso, pues básicamente tenemos una historia linda. Sin embargo, iba a tener una segunda parte, porque prácticamente semanas después íbamos a tener un segundo ransomware con un potencial similar, aunque este sí fue destinado particularmente a un país que después eso se salió de control y terminó afectando a todo el mundo, ¿no? Pero también otro ransomware que se terminó desplegando por todo el mundo fue Petya, NotPetya, también en 2017, y por eso siempre se dice que 2017 fue un año bastante turbulento con respecto a los ransomware y para la sociedad digital, y que aparte de ahí se empezó a tomar medidas de concientización mucho más fuertes. Por supuesto, estos medios de propagación, por ejemplo, phishing. Phishing era un método, entonces se empezó a decir, bueno, no abras estos correos, no los ejecutes y demás. Hoy en día, si uno se pone a pensar y se sigue existiendo WannaCry, por supuesto que sí, si uno lo busca, existe y se puede infectar tranquilamente, pero bueno, no era lo mismo que antes y por supuesto protocolos como el SMB que siguen siendo vulnerables, pues hasta que no haya una vulnerabilidad como ese estilo, que la que tuvimos en enero 2017, que no se muestra algo así, pues no creo que vayamos a ver algo similar. Obviamente siempre la pregunta que uno se hace es, ¿vamos a volver a ver algún tipo de ciberpandemia de este estilo? Y siempre está latente, la posibilidad de verlo está latente, no hace falta que haya una vulnerabilidad de más. Al fin y al cabo, siempre depende cuál sea tu concepto de ciberpandemia. Si uno cree que es necesario que todo el mundo se infecte o que sea un ransomware, al fin y al cabo siempre cualquier malware es a nivel mundial. Se puede afectar desde uno que está en Chile a uno que está en China en cuestión de minutos. No importa realmente por el tema de la globalización, no es como el COVID, por ejemplo, que tenías que hacer la distancia física, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es como la historia completa. Omití varias partes como para que no se ponga tan engorroso realmente y que no sea tan difícil de comprender. Pero bueno, básicamente esto es como se compone un ciberataque. Fíjense todo lo que tenemos que pasar, desde una herramienta que hizo la NSA, que fue robada, que después eso se colocó en el código del malware para poder explotar mucho más fácil el protocolo SMB y con eso poder distribuir el malware a muchas más organizaciones de manera más sencilla. Y después, bueno, toda la historia del kill switch y la forma en la que se puede tener el ciberataque, que es dentro de todo entretenida. Si quieren ver más, como les digo,
está el video de Marcus Hutchins, que lo comenta en propia persona, lo que fue este ciberataque, y por supuesto el otro video que había mostrado también es muy, muy interesante. Y también hice un artículo yo, que también es interesante, lo voy a compartir también acá por el chat, hablando de la historia de WannaCry de forma completa, ¿no? Si les interesa también y quieren ver mucho más, ahí tienen, te lo escribí, si no me equivoco, en agosto del año pasado. Y ahí tienen toda la información también interesante. También escribí uno de Petya, si lo quieren leer, o si quieren que algún día también lo cuente la historia de Petya, que es bastante similar, aunque con algunas cosas particulares, también se los puedo contar sin problemas. Así que bueno, ¿alguna duda en particular que les haya generado durante toda esta charla? Pueden hacerla ahora, con respecto a algún concepto o algo en particular. Algo que les haya quedado pendiente o que no hayan comprendido o que quieran que volvamos a ver. Hoy lo más parecido a WannaCry que tenemos es Logbit, pero bueno, es lo mismo porque Logbit actúa en el formato de servicio, actúa en el concepto de ransomware as a service, entonces es distinto porque, bueno, evidentemente sí, la forma en la que se infecta sí, pero la forma en que se gestiona no, porque el ransomware as a service se vende a socios y los socios después ellos deciden lo que hacen. Realmente fue un único malware que se terminó desplegando y terminó infectando a todas las computadoras que yo mencioné, equipos y demás. No sé, Marge, si quieres mencionar algo particular. Pero bueno, si no hay dudas en particular, pues gracias por haber estado. Y por supuesto, tremenda charla, dice como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes por haber estado. Y si no tienen dudas ahora, pero luego les surge alguna, me consultan y no hay ningún tipo de problema. Obviamente que hago fácil la serie de 10, gracias, ¿no? Gracias a ustedes por estar. Después hacemos otras y contamos más historias, la verdad, porque siempre son entretenidas a mí porque me gusta el análisis de malware y todo eso. Pero lo que quise en general es tratar de omitir conceptos más eh, avanzados, porque no quería que esto sea engorroso, sino sea una clase súper avanzada y que se ponga. Me quedo con la idea de registrar la, la página, a veces las cosas bien. Es que sí, uno se ponía a pensar en ese tiempo y decía, uy, ¿qué podemos hacer todo? Si vos tenés un sinkhole que no esté registrado, aparte, bueno, era una idea original de WannaCry, pero claro, lo que se hizo Marcus Hutchins, que lo comenta en la charla, es, yo estaba en a la tarde mientras se propagaba todo el ataque, él estaba en la computadora y analizaba el código. Y en una parte decía justamente, el kill switch es con este dominio, y claro, ¿qué hizo? Lo registró y listo. En vez de ser un sinkhole DNS, pasa a ser un domain DNS, o sea, una página registrada. Y con eso pues no se pudo prosperar. Después, como digo, salió una segunda, bueno, una segunda versión no, sino una versión ya mejorada, sin el kill switch, pero ya era tarde porque la gran mayoría de antivirus y antimalware lo tenían registrados, además de todas las medidas de concientización que se podían haber tomado. Pero obviamente fue una cuestión de desesperación, porque como mencioné antes, esto no solo escaló a cuestiones empresariales, sino a entidades médicas, bancarias y todos tuvieron que realmente parar sus servicios. No sé si hay algo acá. Creo que hubo una vez una charla, algún video particular que lo contaba, pero de ese tiempo, de 2017. Bueno, acá sí hay un par, yo sé de la historia. No es que haya habido mucho más, pero yo recuerdo alguna vez algún video que se mencionaba en sí, cómo se vivía en la experiencia propia de lo que fue el ciberataque en sí. Pero bueno, si no hay más dudas, pues muchísimas gracias por haber estado y por supuesto, si quieren que comente alguna otra historia particular que les haya parecido entretenida, pues no hay problema y la charlamos.
que me quede todavía Petya, que también es otro malware, ransomware que surgió, como les digo, semanas después. Bueno, surgió, no surgió más antes, pero se propagó semanas después. Es así, ese malware sí fue mucho más complejo, y ahí sí que podemos hablar mucho tiempo más.